Así Ujú. que yo agradecer el que hayan respondido a nuestra invitación. Nosotros contamos hoy día con personas de público con un amplio perfil. ¿Ah? Yo les contaba recién que teníamos vecinos de distintas comunas, personas mayores presentes, muchas. Tenemos profesores de la universidad, no estoy seguro si hay de algunas otras universidades. La semana pasada tuvimos de varias universidades presentes, y algunos estudiantes también. Y lo que nos ha convocado es estar abriendo diálogo de conversación con respecto a la situación de las personas mayores en esta época de pandemia, que ha sido difícil, muy difícil, y que ha abierto discusión y espacio para conversar. Y nosotros acá contamos con 4 expertas en estos temas. ¿Ah? Está Carmen Lacalle. Carmen es la encargada del adulto mayor de la Ilustre Municipalidad de Providencia, con una larga trayectoria y, y con un gran contacto con los vecinos. Contamos también con Gladys González. Gladys González es encargada de la Unidad de Servicios de Integración Comunitaria del Senama, también con una larga trayectoria en el Senama y muy involucrada con todos los temas del adulto mayor, al igual que Gabriela. Gabriela Larena es gerenta hoy día de uno de los centros de larga estadía de Acalis, de Concepción, y también con una larga trayectoria en la salud y en los distintos ámbitos, hoy día de gerenta de un importante centro que es el de Concepción. Y contamos también con la doctora, doctora investigadora, eh, doña Alejandra Fuentes García. Ella es profesora de la Escuela de Salud Pública de la Chile y ha desarrollado una línea de investigación en estos temas, en los temas comunitarios, en temas que sin duda nos apoyan en una conversación de poder abordar cómo estamos viviendo y enfrentando la situación desde la perspectiva de la realidad de tantas personas mayores que están hoy día viviendo esta pandemia, por esta condición tan especial, en que hemos tenido que hacer cosas más especiales, en que hemos tenido que enfrentar una realidad que no era lo que esperábamos, y que muchas veces se han visibilizado situaciones que no son las más favorables, ¿ah? Y que en muchos casos las veníamos arrastrando mucho tiempo, y se nos hacen más visibles y nos desafían a ver cómo enfrentamos esto, no solamente desde la perspectiva de la coyuntura, no solamente desde la perspectiva de la afectación respiratoria de un virus, sino que en forma más integral, en forma de qué cosas nos afectan y qué cosas de muchos programas que se han desarrollado, que han tenido posibilidades de enfrentar situaciones, eh, hoy día se ve que son tan insuficientes, o que hay que complementarlos, o que hay que profundizarlos, así fue como también la semana pasada abordamos estos temas de políticas públicas con encargados también, con geriatras, con gente en Senama, con una perspectiva también de propuesta, digamos, ¿ah? De cómo abordarlo. Así que yo les pediría que empezáramos a conversar. Yo le pediría a Carmen, por ejemplo, que nos contara pues, cómo están enfrentando esta situación, cómo están viviendo esta situación, Carmen, en Providencia, que es el caso como se vive en tantas otras comunas, con las Ya. características propias y diferencias que hay en cada comuna. ¿Cómo están Ah, enfrentando así esto en es. Providencia hoy día? Mira, bueno, nuestros objetivos como departamento de adultos, bueno, en primer lugar, la verdad es que quiero saludar, primero, dar las gracias, de verdad, Enrique, a la universidad. Nosotros tendremos un convenio de colaboración donde quedaron ahí en el tapete, digamos, muchos proyectos muy interesantes que tenemos con la universidad, pero que estoy segura que se van a poder concretar cuando volvamos a la universidad. Saludar a todos los participantes, ¿no es cierto?, de este conversatorio,
y de manera muy especial transmitirles de parte de nuestra alcaldesa Evelyn Matei a nuestros vecinos mayores, ¿no es cierto?, su preocupación por las personas mayores de nuestra comuna. Bueno, como todos, yo creo que nosotros hemos tenido que adaptarnos, ¿no es cierto?, a esta nueva situación y modificar nuestras actividades que fundamentalmente eran presenciales. Un poco para que conozcan, te fijas, el sistema o la forma como trabajamos. Adulto Mayor se inició en Providencia en el año 97. De ahí en adelante se crearon 5 espacios mayores que se llaman hoy día, antes eran centros integrales de adulto mayor, que son como un símil de los centros de día de España, ¿ah? Donde las personas llegan a realizar distintos tipos de actividades, pueden sociabilizar. Nosotros tenemos además, para la atención de los mayores, un equipo psicosocial que hoy día se ha incrementado. Tenemos 3 trabajadoras sociales y 3 psicólogas, y tenemos también un equipo de salud integrado por kinesiólogo, enfermera, podólogas, y también tenemos el apoyo del Centro de Atención Legal para aquellos casos más complejos. Físicamente estos espacios están distribuidos en distintos puntos de la comuna para acercarnos, ¿no es cierto?, a las diferentes comunidades. Si bien es cierto, nuestro programa abarca todo tipo de actividades, deportivas, recreativas, culturales, hoy en día, ¿no es cierto?, se nos hace imposible y hemos tenido que adecuar. Incluso inicialmente nosotros habíamos empezado en marzo con los talleres para adultos mayores en los espacios, y tuvimos que, los profesores en realidad de estos talleres, tuvieron que reformular desde los contenidos y la forma de hacerlos llegar a nuestros vecinos mayores. Y es así como se implementó, te fijas, el trabajo vía remota con las personas, desde clases de, no sé, baile, educación física, literatura, en fin, hay una variada y amplia gama en ese aspecto. Pero se consideró que las condiciones no eran las mejores para estar recibiendo esos contenidos y se decidió suspender. Como consecuencia de eso, la verdad es que la alcaldesa, en una medida muy atinada, muy correcta, decidió la devolución del importe pagado por estos talleres. ¿Por qué parto desde ahí? Porque ese ha sido un proceso largo. Eso nos significó llamar a más de 2.600 personas. Ese fue como el primer acercamiento la verdad es que el acercamiento empezó en marzo. En marzo, todo nuestro equipo psicosocial y en general todos los funcionarios del departamento, lo que pretendemos es tener un contacto permanente con nuestras personas mayores para conocer de verdad cuál es su situación en el plano emocional, en el plano económico, y es así como hemos podido atender. La verdad es que creo que el mayor porcentaje de necesidades que ellos tienen, desde una canasta de alimentos, ayudas técnicas, medicamentos. Trabajamos en forma muy coordinada con el departamento social, con el área de salud de la corporación, con organizaciones comunitarias, y a la fecha hemos realizado más de 7.000 llamados. 7.000 llamados. Sí, en esos 7.000 llamados, ¿no es cierto?, hay mucho, y lo principal es la contención. En ese aspecto, ¿qué otra cosa hemos recogido? Lo que ha aumentado un poco es la violencia intrafamiliar. Tenemos 15 casos de bastante complejidad, ¿no es cierto?, de violencia intrafamiliar. La verdad es que olvidé decir en el comienzo que Providencia es una comuna que tiene 28.000 adultos mayores. En nuestros espacios mayores participan 2.600. Con nuestras actividades nosotros llegamos a casi 5.000, pero en esta oportunidad la verdad es que queremos llegar a los 15.000 vecinos que están inscritos en nuestra tarjeta vecino. Esa es nuestra meta para los próximos 3 meses.
Ya hemos contactado a 7.000, como les decía, y las necesidades son muy diversas, desde compra de comestibles, medicamentos, gestionar medicamentos desde los SESFAM. Eh, Se realizó también, ¿sabes qué?, con mucho éxito la vacunación contra la influenza. Se vacunaron 1.000 adultos mayores a través de nuestros centros, de nuestros espacios, y luego se continuó con la vacunación a domicilio. Providencia alcanzó un alto porcentaje, yo diría que más del 80%, con respecto a la vacunación a personas mayores. Está más que cumplida en ese aspecto la meta. Bueno, también nos preocupamos, estoy un poco desordenada, pero también nos preocupamos de las mascotas, también es otra atención que estamos dando. Si las personas mayores están acompañadas de mascotas, también ese es otro servicio que estamos brindando a domicilio. Nuestro área de seguridad, el 1414, ha sido muy eficiente también para atender cualquier necesidad que presenten nuestros vecinos mayores, y se los dejo planteados. Ellos atienden cualquier tipo de requerimiento y cuando es necesario, ¿no es cierto?, o alguna situación más compleja, nos derivan esa persona o esa situación a nosotros. Queremos iniciar, esto no vamos a partir ahora, y con eso creo que podemos llegar a más de 7.000 adultos mayores en un trabajo coordinado con organizaciones comunitarias, de manera de potenciar las redes de adultos mayores, que en estos momentos nos parece tan importante. La verdad es que la primera tarea es potenciar, ¿no es cierto?, ya sea las redes intrafamiliares y las del entorno, porque creo que constituyen en este momento un sostén, ¿no es cierto?, y un apoyo muy importante para las personas mayores. Y el trabajo que queremos realizar con la unidad de organizaciones comunitarias es eso, llegar hasta las comunidades para potenciar el cuidado y la preocupación por los mayores. Hay algunas comunidades que ya están trabajando de esa forma y realmente tienen catastradas sus personas mayores y están colaborando con ellos en las diversas necesidades que tienen. Pero hay muchas otras comunidades donde queremos potenciar este trabajo, que yo creo que puede ser muy productivo, no solo ahora, sino que también a futuro. Yo creo que todos tenemos claro que es el momento de la solidaridad, del apoyo mutuo, y en ese sentido, esta es una tremenda y gran oportunidad para todos nosotros para poder desarrollar, ¿no es cierto?, esos sentimientos que realmente deberían estar en el día a día, pero que todos sabemos cómo ha marchado esta sociedad y a lo que nos ha conducido. Por lo tanto, creo que de verdad nosotros lo vemos como una tremenda oportunidad. Gracias, El Carmen. equipo... Sí, Sí, voy a... ya, mira, un poquito para terminar nomás, hoy en día tenemos un trabajo en el área psicosocial muy importante, conducido por una de las psicólogas que es experta en crisis, y está todo el equipo de adulto mayor en estos llamados, se capacitó a las personas, tienen una pauta, y estamos trabajando en ese tema fuertemente. Y ellas son capaces de derivar aquellos casos más complejos a las especialistas, a las psicólogas, ¿no es cierto?, para que tengan una contención en el tiempo. Muy bien. Gladys, ustedes están con los centros del adulto mayor, los centros abiertos, están todos cerrados. Los centros de día están todos Claro, cerrados. los centros diurnos están cerrados desde el 16 de marzo. Bueno, quiero saludarlos y agradecerles también, Enrique, la oportunidad de poder compartir y de conversar con gente, digamos, que trabaja, que se desempeña, que vive el tema de las personas mayores, como la Paola y de Fundación Cuidado, ¿no es cierto?, que la conozco. Conversamos habitualmente, porque ella es como un Pepe Grillo, ¿no? Nos tira, nos lanza así cosas de repente súper atinadas y muy importantes para poder avanzar en los temas de cuidado de las personas mayores.
Así que, bueno, eso, contarles que sí, pues estamos con los centros diurnos cerrados, pero físicamente, o sea, en el fondo cerramos para que las personas mayores no fueran al centro, pero sí los profesionales que están trabajando en los centros diurnos, que es un equipo, digamos, nosotros tenemos 48 centros diurnos comunitarios y tenemos 4 centros diurnos referenciales en todo el país. ¿Ya? Y aquí en estos centros hay equipos que son kinesiólogo, trabajadora social, psicólogo, asistente social, y esos equipos están en contacto directo con las personas que son parte del centro diurno. ¿Ya? Entonces los llaman todos los días telefónicamente para saber en qué condiciones están, cómo se encuentran. Tenemos al día si tienen, digamos, por ejemplo, si las personas han sido con COVID, digamos, o sea, tenemos ese dato. Ya también, lamentablemente, los fallecidos, también tenemos el antecedente de las personas que han fallecido, que gracias a Dios no han sido tantas, digamos, dentro de ese contexto, porque los centros diurnos atienden a personas dependientes leves o hasta moderados, ¿ya? Y en ese sentido, gracias a Dios, hemos tenido como muy buenos resultados con el trabajo que se ha ido haciendo en términos de funcionalidad. Entonces todos los días los están llamando, están chequeando cómo están y además están entregando orientación tanto en la parte de salud mental, que es muy importante, como decía Carmen, la situación de la salud mental de los adultos mayores que están igual encerrados en sus casas, ¿no es cierto?, sin poder salir, con todo un tema, digamos, de edad que no les permite salir. Entonces hay complicaciones en ese sentido. Y también de la parte de actividad física, con la importancia que tiene que las personas mayores sigan realizando actividad física para no perder esa funcionalidad tan importante. También desde lo social se les está apoyando para que puedan cobrar su pensión, para que no tengan dificultades, digamos, con recibir los beneficios para los cuales, digamos, califican. Entonces eso un poco estamos con los centros diurnos. Igual hicimos un concurso de centros diurnos en este periodo, pensando en que los que se adjudiquen, de hecho hoy día salió la adjudicación, empezaran con un tema individual y en su casa, y luego ya, si Dios quiere, salimos de esto, ¿no es cierto?, ya más en septiembre, octubre, empiece el trabajo ya de centro diurno, propiamente tal, ¿ya? También en cuidados domiciliarios estamos trabajando ahí con 24 comunas a nivel del país. Eso es una atención mucho más especializada en términos de poder apoyar a ese adulto mayor que está en su casa a las actividades propias, digamos, de la vida diaria. El tema ahí es que tuvimos que hacer como una selección de los casos para poder visitar los más urgentes, ¿ya? Porque ahí hay todo un temor de que la asistente de cuidado no se contagie para no contagiar a la persona mayor, o la asistente de cuidado tiene susto de que la persona mayor no la contagie. O sea, hay todo un tema ahí de mito y mucho relacionado también con lo que está pasando hoy día y los contagios tan rápidos y habituales. Entonces, sí elegimos algunos casos y esos casos se están yendo a visitar, pero con todos los elementos de protección que pueda usar la persona que visita, ¿ya? En ese sentido, las mascarillas, los delantales, ¿no es cierto?, todo lo que es guante, y con tiempo súper reducido. O sea, hacer las cosas básicas que requiere esa persona y luego retirarse del otro. Ya ese cambio hicimos para poder responder también a esas personas que, si bien no son muchas a nivel de país, pues son 785, es necesario, sobre todo algunos de ellos, que si no va el asistente de cuidado, la persona no se alimenta o no se puede cambiar de ropa o no se puede bañar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es súper urgente y por eso también es necesario que eso continúe. Y con los condominios de viviendas tuteladas, que ahí viven personas más autovalentes, nos ha costado un mundo que no salgan de las casas, porque en el fondo muchos de ellos trabajan, son coleros en la feria, muchas personas, mujeres, son asesoras de hogar. Los condominios son 54 a nivel del país, y viven más de 1000 personas en estos condominios, y son adultos mayores autovalentes,
pero vulnerables, ¿ya? Ese es como la combinación para poder ser parte de un condominio de viviendas tuteladas. Se le entrega una casa y ellos viven ahí, ¿no es cierto?, hasta que su funcionalidad lo permita o hasta que fallezca, ¿ya? Pero sí, ellos tienen que pagar sus cosas, tienen sus pensiones y todo eso, pero también hay muchos que trabajan, y eso ha sido súper complicado porque hoy día no han podido salir a trabajar. Entonces los hemos ido apoyando con alimentos, con cajas de mercadería, también con elementos de protección personal para que puedan, digamos, tener, si es que requieren salir, ¿no es cierto?, de los condominios. Tampoco hacemos actividades grupales. Nosotros en cada condominio tenemos una sede social, pero lamentablemente hoy día no podemos realizar actividades grupales. Se han hecho algunas cosas, pero así conservando la distancia, tratando de que no se agolpen, ¿no es cierto?, en una sede, pero ha sido, digamos, como complejo eso también. Y tenemos un Fono 800 que pasó de 20 llamadas diarias a 300 o más llamadas diarias, ¿ya? Y eso ha sido tremendo, porque gran tema, como dice Carmen también, es el tema de salud mental. O sea, muchas personas llaman porque se sienten solas, porque están, digamos, incluso hemos tenido personas mayores que están con sentimientos y con situaciones como ideando suicidio. O sea, realmente ha sido súper complejo. Hemos tenido que rápidamente preparar un equipo, hicimos convenio con gente que sabe del tema de subsidio para poder recibir como mucha orientación, porque es muy desgastante, muy complejo, digamos, poder atender a las personas mayores que están hoy día encerrados en sus casas. Entonces ha sido bien, bien difícil esa parte. Estos distintos dispositivos, uno escucha 40 centros abiertos, Sí. 28 por otro lado, estos otros 1000. Son cobertura, estos son subsidios que entrega el Senama, son financiamientos del Senama directamente, Así es. y estos con coberturas, por cierto, bajas, digamos. Así es. Si Sí. uno O sea, mira, piensa, 54, 54, sí, 52 centros diurnos, 48 más 4, ¿no es cierto?, 52. Este año vamos a tener la posibilidad de llegar a 78, pero así todo todavía no llegamos a la mitad de las comunas del país. ¿Te fijas? O sí, sea, sí. igual son coberturas que no logramos cubrir toda la demanda de la población. ¿Para qué decir cuidados domiciliarios? O sea, hay muchas personas que requieren el cuidado domiciliario, que necesitan un asistente de cuidado, y realmente estamos llegando del 40% más pobre a un grupo muy, muy selecto en ese sentido. Entonces, claro, el tema de las coberturas es una de las complejidades que nosotros tenemos. Bueno, así es, pues. Alejandra ha tenido varios estudios y tiene una visión ahí de lo que es, bueno, de lo que es las grandes inequidades en este país, porque que se hacen tan evidentes en la situación que estamos viviendo, en que hay tantas necesidades no cubiertas y tanto esfuerzo al mismo tiempo, tanto esfuerzo de instituciones como el Senama, tanto esfuerzo de municipios como Providencia, pero hay situaciones tan desiguales y situaciones en las cuales las coberturas y los alcances y los apoyos ya se hacen insuficientes en donde llegan, y hay otros lugares a los que no llegan. ¿Cómo ves tú toda esta situación, Alejandra? Estamos viviendo una crisis que puede ser una oportunidad, pero es una crisis muy profunda. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas las presentes. Muchas gracias por la invitación y agradezco los comentarios tanto de Carmen como de Gladys, porque sin duda yo creo que lo principal que muestran es cómo se han ido desplegando las redes, ¿no? Las redes a nivel local especialmente, que me parece que han actuado muy bien. Y en ese sentido muestran también la importancia que adquiere lo local para tanto la implementación de políticas públicas y de programas sociales, como también diría yo para poder fomentar la participación en la implementación de esas políticas públicas. Vayamos entonces al contexto del COVID-19, ¿no? Que es lo que tenemos ahora. Yo creo que
Lo que ellas nos muestran y lo que nos cuentan en sus relatos develan varios aspectos del COVID-19 que son, yo diría, especialmente importantes de tener en cuenta y también de considerarlos como una oportunidad de acción, diría yo, y de pensar de una forma distinta la vejez en este país y todo lo que eso implica, ¿no? Primero que nada, hace mucho tiempo que sabemos que estamos en un país envejecido y que estamos envejeciendo muy rápidamente además. Pero quizás una de las cosas que ha caracterizado, podríamos decir, la política pública en torno a la vejez en este país, especialmente también en los países de América Latina, pero vamos a hablar específicamente de Chile, es por una parte cómo se ha ido generando la política pública dentro del aparato estatal y dentro de los distintos gobiernos. Si nosotros podemos ver, independientemente del gobierno que haya estado de turno, la que aparece como figura muy importante en torno a lo que es la política pública para la persona mayor o para las personas mayores, es la figura de la primera dama. Y quizás en los gobiernos de Bachelet podríamos decir que esa figura estuvo un poco en quien fue la directora del Sename en aquel entonces, ¿no? Entonces creo que eso nos muestra una situación bien particular de cómo se ha llevado la política pública. Pongo ese ejemplo para decir que ha estado por una parte muy en lo que podríamos decir lo femenino del Estado, si quisiéramos ponerlo de alguna forma un poco simbólica, ¿no? Y en ese sentido nos lleva a que se vincula también con unas características que en nuestra sociedad y nuestra cultura se vincula con lo femenino, que es el cuidado. Y aquí yo creo que la situación que nos abre el COVID-19 es que estamos ante una crisis muy importante de cuidados que ya venía anteriormente, ¿no? No es algo nuevo, sino que yo creo que lo que hace, como decía anteriormente, el contexto del COVID-19 es justamente develar esa situación, ¿no? Una situación que estaba, pero es correrle realmente el velo y mostrarnos en toda su profundidad y agudización, ¿no? De todas sus características, lo que significa realmente entonces esta situación. Yo diría entonces que nos está mostrando que las políticas públicas que necesitamos para enfrentar la vejez tienen que ser políticas públicas que tengan una centralidad desde el propio aparato público, ¿no? Que no solamente esté con un presupuesto limitado o en una acción más bien limitada en la interacción además con otros de los ministerios y de los otros organismos de gobierno. Necesitamos desde el nivel central una mayor coordinación y una mayor intersectorialidad. Escuchaba lo que decía Carmen, que sí, que ellos trabajan intersectorialmente, que trabajan con salud, y ahí veía entonces los distintos ámbitos y los distintos requerimientos, como decía ella, las distintas necesidades que se pueden observar y a los que ellos pueden dar respuesta, teniendo este contacto que parece tan importante, ¿no? Lo otro que podría decir yo respecto de lo que se ha planteado es la importancia que tiene la salud mental y cómo la salud mental no es algo que nosotros podamos entender en forma separada de la salud física, así como la salud física tampoco la podemos entender separada de la salud mental. Entonces creo que también lo que nos pasa con el contexto del COVID-19 es que se nos están tensionando las formas que teníamos de entender lo que es la salud y lo que es la enfermedad y lo que afecta los procesos de salud e enfermedad, cuando se producen estos procesos de salud e enfermedad o cuando alguien se enferma, ¿no? ¿Qué es lo que está condicionando aquello? Por una parte, entonces, vemos que hay muchos condicionantes que son sociales para la salud de una población,
y de una persona en particular, que la salud de una persona puede estar determinada por sus condiciones de vivienda, y ahora con las condiciones de confinamiento sabemos que pueden ser muy distintas entre unas personas y otras, y que muchas veces las personas tenemos una situación que es muy aguda y muy grave en muchas comunas del país, donde se está teniendo una cuarentena total y donde las personas realmente, por sus condiciones de vida, uno podría decir que quizás tienen más riesgo de enfermarse estando confinada en las condiciones de vida que tienen que estar, la materialidad de su vivienda, las condiciones, el hacinamiento, la cantidad de personas que duermen en una cama, etc. Entonces yo creo que eso es muy importante de considerar, porque también develan muchas condiciones de vida que desconocemos en profundidad en el caso de nuestras personas mayores. La última encuesta que nosotros tenemos que nos habla, que nos logra entregar una fotografía un poco más detallada y en profundidad de las personas mayores y de su funcionalidad, es la encuesta nacional de dependencia, que se hizo en 2010. Entonces tenemos 10 años donde han ocurrido muchas cosas en términos de las condiciones de vida de las personas mayores, en términos de que más cortes de personas mayores han ido entrando a esa etapa de la vida, si lo tomamos en términos demográficos, y también una mayor variabilidad de personas y de condiciones de esa persona. Y ahí entonces podríamos hablar de quizás el último punto que quisiera recalcar, que tiene que ver justamente con la heterogeneidad de este grupo que el título dice persona mayor, ¿no? Pero quizás no refleja, al decir persona mayor, justamente esa heterogeneidad que nosotros podemos ver entre las personas eh, que conforman este grupo social, o incluso clase social, uno podría decir, bajo cierto punto de vista. Porque tenemos allí entonces situaciones muy diversas en términos de funcionalidad de las personas, en términos de sus edades también, porque dentro del grupo que determinamos como personas mayores podemos considerar personas que van entre los 60 o 65 años, dependiendo del corte que se ve, hasta algunas que tienen 100 o más años hoy en día, considerando la expectativa de vida que tenemos. Entonces tenemos allí un rango tan heterogéneo que tenemos que pensar también en políticas públicas que den cuenta de la heterogeneidad de ese grupo poblacional. Y esa heterogeneidad también se manifiesta en, podríamos decir, una profundización de las inequidades socioeconómicas y de otro tipo también de trato que se pueden observar en la sociedad y dentro del grupo de las personas mayores también podríamos decir que se observan algunas inequidades que también son muy importantes, viviendo las vejeces de forma muy distinta dependiendo de tu condición socioeconómica, viendo, por ejemplo, diferencias en expectativas de vida saludable de 18 o más años entre una persona que está en un nivel socioeconómico alto y una persona que está en un nivel socioeconómico bajo. Entonces creo que ahí tenemos un gran desafío, y el ver cómo han podido reconvertir algunos de los programas y la forma de entregar y cumplir con el objetivo del programa, yo creo que es muy alentador respecto de los aprendizajes que podemos tener en estos tiempos de pandemia en relación a las necesidades y a la mejor forma de dar respuesta desde una política pública a estas necesidades de las personas mayores que son cada vez más crecientes. Está en silencio. Estaba silenciado, estaba autosilenciado. Gracias, Alejandra. Sí, estas miradas que tenemos un país que está inequitativo, que tenemos un país en que a veces aplicamos moldes de políticas públicas como que fueran replicables en condiciones que son tan distintas, digamos, y nos quedamos ahí. Hoy día, bueno, es parte del desafío poder identificar más allá de los pilotos, porque mi sensación es como que hemos estado haciendo en estas áreas piloto tras piloto, digamos, ¿ah?
Y claramente hay políticas que hay que aplicar, hay políticas que hay que financiar, hay políticas que corresponde replicar y amplificar en sus coberturas y no darle mucha más vuelta, digamos. Nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, para estos hogares de larga estadía, coberturas bajas, digamos. Y la verdad es que hoy día estamos con una crisis importante en estos centros en los cuales estamos con riesgo, y no solo con riesgo, sino que con brotes y con situaciones muy extremas de lo que es que hemos visto en otros países que hay altas tasas de letalidad cuando hay brotes en los centros de adulto mayor. Nosotros tenemos a Gabriela acá, que ella es parte de una red importante de LAM a lo largo del país, digamos. Ella está justamente en Concepción y han vivido esta situación. Entonces, uno ve la afectación psicológica que provoca este aislamiento y esta cuarentena, estas afectaciones que por otro lado también están enfocadas justamente en prevenir tasas de mortalidad altas. ¿No? Países como Bélgica han sido dramáticas situaciones, y nosotros en Chile tenemos varios dispositivos, algunos con financiamiento, muchos formales, muchos con autorización sanitaria. Tenemos otros que no, tenemos otros que son clandestinos, que son situaciones que es parte de lo que vivimos, digamos. ¿Ah? Pero bueno, no es un clandestino en el que trabaja Gabriela y que dirige, ni mucho menos, y es importante la experiencia que han vivido en la red de centros de Acali a lo largo del país hoy día. Gabriela. Así es, muy agradecida igual por la invitación. Es un agrado en realidad compartir diferentes realidades igual. Nosotros somos, como Acali, somos parte de un grupo europeo, Domus Vi, que entrega servicio a personas mayores, y bueno, estamos en Chile desde el 2010. Y tenemos residencias también en Latinoamérica, en América Latina. En Chile tenemos 10 residencias, que es esta red que tú nombrabas, y que atendemos 1.500 camas, ¿ya? 1.500 residentes que en sus diferentes tipos de autonomía, desde autovalentes, totalmente autovalentes, hasta dependientes totales. Estas residencias están en Santiago, Concepción, Viña del Mar, y bueno, tenemos Colombia, Uruguay igual. Y en construcción la idea es llegar a 2.000 camas el 2021. ¿Y cómo hemos vivido esto? Que a pesar que somos una empresa privada, creo que lo hemos vivido igual, teniendo conversaciones permanentemente con el área pública, lo hemos vivido igual porque son adultos mayores y no es necesario que sea público o privado, el adulto mayor lo sufre de igual manera. Obviamente con mejores condiciones, pero en la parte emocional de igual manera. Nosotros, como tenemos esta relación con la empresa europea, nos empezamos a preparar antes. Ya tuvimos la fortuna de empezar a planificar desde febrero, organizarnos, ¿no es cierto?, para poder enfrentar de mejor manera cuando llegara a Chile la pandemia. Entonces nos programamos siempre, primero abasteciéndonos, pensando en que íbamos a tener dificultades, que no íbamos a tener los recursos ni los insumos para poder enfrentarlo, ya que no íbamos a tener probablemente el apoyo privado, o sea, público. Entonces nos enfrentamos con empezar a organizarnos en el abastecimiento y en la capacitación. Nosotros consideramos que la parte de capacitación y entregarle las herramientas a nuestros colaboradores es una cosa muy importante. Y en realidad se elaboró una cápsula de capacitación hacia los colaboradores, con videos, con talleres, clases online, para que ellos estuvieran preparados. Y eso en realidad nos ayudó bastante y también les dio bastante tranquilidad a ellos, porque cuando nos llegó, que obviamente llegó a todos, nos ha llegado, ¿no es cierto?, ya se sentían un poco más tranquilos, y tanto tranquilos ellos como nuestra familia, porque si bien es cierto, empezamos a trabajar en febrero, cuando llegó marzo,
y se desató, ¿no es cierto?, la alerta sanitaria a principios de marzo, y el 16 de marzo nos cerraron las residencias. Los primeros 15 días, el primer mes fue relativamente tranquilo. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que trabaja en la residencia, que supo enfrentarlo, pero había una cierta normalidad dentro de la residencia. Seguíamos trabajando igual con nuestros terapeutas, nuestros kinesiólogos, los mismos talleres, las personas convivían acá como en su hogar, su familia, ¿no es cierto? Y podían interrelacionarse normalmente, solo, ¿no es cierto?, con la prohibición de la entrada de sus familiares. Y un poco los suplimos hasta el día de hoy con videoconferencias, trabajamos en ese sentido, pero el primer mes se vio como un poco normal. Cuando empezó el cierre, nosotros creamos un comité de crisis, que es multidisciplinario, y empezamos en el fondo un poco el estudio igual, a seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria, empezamos a estudiar, a ver cómo había sido en Europa, cómo lo íbamos a enfrentar nosotros, y así seguimos en el fondo reforzando y haciendo apoyo desde el comité hacia todas nuestras residencias. Obviamente fuimos aprendiendo de a poco, y esto es cambiante, todos vivimos que todos los días las indicaciones cambiaban, los conceptos cambiaban, entonces igual fue complejo, pero obviamente adaptándonos a los cambios rápidamente. Este comité sesiona todos los días del año, y no hemos dejado, en realidad nos ha ayudado demasiado, nos ha ayudado entre nosotros a aprender a intercambiar lo que hemos ido estudiando, y además entregarle tranquilidad a las residencias. Las residencias un poco permanentemente se le entregan directrices, y vamos viendo cuáles son sus problemáticas, las vamos solucionando, y vamos replicando las buenas prácticas en el resto. Entonces, este mes fue relativamente tranquilo, el primer mes, pero ya vimos que el segundo mes empezó a complejizar el tema, porque tuvimos que empezar a aplicar otras medidas como separar a los residentes por piso. Nuestros edificios son de varios pisos, 4 o 6 pisos. Ellos estaban acostumbrados a compartir, a realizar talleres en diferentes lugares, compartiendo con sus amigos, y llegó un día que de un día para otro nosotros dijimos, no más, se separa por piso. La situación nacional está bastante compleja, tenemos que seguir previniendo, tenemos que seguir preocupándonos para no tener, ¿no es cierto?, algún brote dentro de nuestras residencias. Así que fue más complejo para ellos. Yo creo que lo que más complejo ha sido para la familia y para ellos es que están aún más limitados a un piso, con todas las garantías de lo privado, ustedes podrían decir, ¿no es cierto?, pero ya no están en la misma mesa con sus mismos compañeros, con sus mismos amigos, ya no pueden jugar tan cercano al dominó, a las cartas como jugaban antes. La mascarilla ha sido tremendamente difícil para nosotros, para ellos, en realidad. Si es difícil para los colaboradores y para nosotros, para ellos ha sido tremendamente difícil, porque ahí sí que denota un aislamiento total. Ellos se sienten aislados con la mascarilla. Entonces son cosas pequeñas, pero el uso obligatorio de la mascarilla, las menos personas, la separación entre ellos, y sumado a que no pueden ver sus familiares, ha sido bien complejo. Pero seguimos en eso diariamente, seguimos con nuestro comité de cerca apoyando a todas las residencias, seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, seguimos recibiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Tenemos muchos protocolos, que es muy difícil difundirlo, como se sabe en la educación, uno crea protocolos, pero el difundirlo, el ser reiterativos con los colaboradores para que los cumplan, es igual, es complejo. Eso por una parte. Así que los adultos mayores sienten realmente el aislamiento, y eso emotivamente los complica. Hemos trabajado también mucho con la videoconferencia, como se ve que en todas partes lo hacen. Seguimos haciendo nuestros talleres ya más locales, pero seguimos trabajando con eso. Apoyamos a nuestros colaboradores igual con un apoyo psicológico permanente. Ellos tienen a su disposición poder conversar con psicólogos,
para que estén preparados también para enfrentar esto tan complejo, esta crisis. Y bueno, hemos apoyado harto en protocolo en la autoridad, trabajamos igualmente muy de cerca con el Senama, con la Ceremi, que nos visita más que nunca. Yo creo que a los privados los visita más que a los públicos, les exige bastante más, porque yo he estado del otro lado, he estado trabajando en la Ceremi, entonces sé cómo es el tema, y hemos trabajado muy de cerca, pero en realidad muy apoyados por ellos, muy apoyados siempre. Si hemos tenido nosotros tenemos grupos con el Senama, grupos con el Ceremi en forma permanente, de comunicación diaria y de apoyo. Nos hemos sentido realmente muy apoyados por la autoridad. Y además tenemos un programa colaborativo con el Senama. Como empezamos nosotros a trabajar en estas cápsulas educativas, se hizo un convenio con el Senama para trabajar en colaborar, en el fondo un convenio colaborativo, en el sentido de que nosotros apoyamos a estas residencias espejo que habían nombrado. Se van creando las empresas espejo, pero como hay escasez de personal, el personal que se ha ido contratando no está muy capacitado en la atención del adulto mayor. Entonces nosotros como Acalis prestamos ese servicio. Tenemos un call de lunes a viernes, en el fondo tenemos un turno, donde respondemos a preguntas del personal que está trabajando día a día en estas residencias espejo. Los apoyamos en temas generales o en temas de protocolo, en lo que podamos ayudar clínicamente y administrativamente. Tenemos una relación directa con el Senama en este sentido. Así que en ese sentido, aunque seamos privados, era importante contarles que nosotros sí trabajamos directamente colaborando de una manera sin ninguna, esperando nada de vuelta, con la parte pública en el fondo. Y así hemos recibido mucho de vuelta también. Así que es un trabajo colaborativo. Pero sí, ha sido difícil, ha sido complejo, pero tenemos mucha energía. La verdad que nuestro equipo tiene mucha energía y mucha fuerza para seguir estudiando día a día y poder sacar adelante a nuestros adultos mayores, que es nuestro foco y es lo más importante para nosotros y me imagino que para todos ustedes. Así es. Eso es en general lo que nosotros hacemos, trabajamos y estamos en esta comunión con el sistema también público. Muy bien, Gabriela, gracias. Nosotros cuando estamos hablando aquí de todas estas situaciones en las cuales hay diversos grados de discapacidad y es mucha la gente que está involucrada en esto, hay muchos cuidadores. Cuidadores tienden a ser mujeres, en muchos casos adultos mayores, ¿no? Y eso pasa a ser un tema. Hoy día quizás el gran problema para mantener la situación que estamos viviendo, los programas, los espacios de cuidado, es la situación de los cuidadores. Se empiezan a enfermar, son los vectores de enfermedad, no siempre están suficientemente capacitados. Gabriela lo decía, esto de estar aplicando protocolos, enseñando protocolos, ponerse los elementos de protección personal, sacárselo, uno se contagia más al sacarse los elementos de protección personal, más que cuando está en contacto con infectados. Hay todo un desafío hoy día que nos estamos quedando sin personal de apoyo por la misma evolución de la enfermedad, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esta situación, Gladys? Estamos con esa complicación que se nos viene encima de cómo tenemos cuidadores que hagan los apoyos que se requieren cuando son vectores y cuando están siendo también afectados. Sí, bueno, ahí hay varios temas, porque unos son los cuidadores formales y los otros los informales, que son la mayoría. O sea, también piensa que hoy día
hay muchas personas que están cuidando sus casas, digamos, y no tienen elementos de protección personal, no tienen las condiciones para estar haciendo el cuidado, hay hacinamiento, o sea, todo lo que hemos hablado. Entonces también ahí hay como un tremendo grupo donde hay una deuda súper grande con ellos, porque no les pagamos, no, o sea, no tenemos, digamos, como Estado no estamos llegando necesariamente a todas sus necesidades. Hasta hace poco ni siquiera tenían un salvoconducto para poder salir a cuidar. ¿Te fijas? Eso fue uno de los últimos permisos que se gestionaron porque no estaban considerados como figura. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos como harto que hacer. Hay el tema que decía María Gabriela de la capacitación es súper relevante, o sea, claramente para cuidar uno tiene que prepararse también y tiene que prepararse para cuidar y también para el autocuidado, o sea, un cuidador enfermo o quemado, como decimos, tampoco es un cuidador muy eficiente en esto. ¿Te fijas? Entonces también tienen que tener esa parte del autocuidado. Y como decía María Gabriela, o sea, claramente hoy día cuesta mucho encontrar cuidadores para las residencias espejo o para hacer los turnos de las personas que trabajan en un LEAM y están, digamos, contagiados o están con dificultad de rotación de personal. Entonces, tampoco tenemos hoy día, por ejemplo, el oficio de cuidador. O sea, si bien hay una malla mínima de contenidos que debieran tener los cuidadores, tenemos un solo organismo que hace la calificación, digamos, de competencias, que es una universidad, y que el costo es muy alto. Entonces, no cualquier cuidador podría pagar ese costo para poder tener su, digamos, su certificación, ¿ya? Entonces, hay varios temas que tenemos que trabajar, que claramente aquí quedó como en evidencia diferentes brechas, y una de las brechas más grandes tiene que ver con los cuidadores, con las asistentes de cuidado. Son en la mayoría mujeres, ¿no? Así es. ¿Cómo lo están haciendo ustedes, Carmen? Ustedes tienen un contingente de funcionarios municipales, pero esto también hay tanta gente que son vecinos, que son redes familiares, que se dan apoyo, pero con las insuficiencias que tienen. Ustedes tienen ahí programas de apoyo justamente a los cuidadores en la comuna, ¿no? La verdad es que en este trabajo, ¿no es cierto?, que está haciendo el equipo psicosocial, en este momento estamos brindando apoyo tanto a las personas mayores como, ¿no es cierto?, también a aquellos casos de personas que son cuidadoras y normalmente son familiares del adulto mayor, quienes están desempeñando ese rol. Bueno, durante épocas normales, lo que hacemos es darle, es poquito todavía y es muy incipiente, pero darles algunos respiros a los cuidadores a través de algunos viajes, invitaciones especiales para espectáculos, ese tipo de cosas, pero eso todavía es muy incipiente. Y hoy en día estamos solamente a través del teletrabajo, te fijas, atendiendo estas situaciones tanto de las personas mayores como de sus cuidadores. Así es. Aquí uno lo piensa, yo recuerdo varios proyectos de algunos liceos técnicos en que trataban de formar cuidadores, digamos. ¿Ah? Hay este envejecimiento tan acelerado que hemos vivido como país en que no estábamos preparados. O sea, el envejecimiento que se produjo en Europa en 50 años, en Chile lo ha vivido en 20 y algo años, con una vertiginosidad en la cual las políticas públicas no se alcanzan a implementar, no están los recursos suficientes, pero también no estamos preparados. O sea, acá hay un gran tema con la formación de recursos profesionales, de oficios técnicos, de formación en que no hay mayor desarrollo. No sé quién quiere abordar ese tema, digamos, porque nosotros tenemos inquietud también como universidad. Estamos viendo que ahí hay un espacio importante que no está siendo bien
bien abordado. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Aquí hay un tema de formación de cuidadores y de profesionalización de esto, que hay un espacio que como país tampoco tenemos una política en ese sentido. No sé quién lo quiere abordar ese tema. ¿Quieres? ¿Comento algo, Enrique? Ya, ¿Sí? Sí, ¿Está bien? dale, ya, Ale Sí, Fuentes. mira, yo creo que hay varios temas asociados a ese, ¿no? Yo creo que efectivamente, como decía antes, lo del cuidado, y especialmente el cuidado a largo plazo, es realmente un problema social, ¿no? Que hemos enfrentado puertas adentro un poco. Entonces, y privadamente, cada uno resuélvalo como pueda. Y eso significa, como decía Gladys, que la mayor parte del cuidado en este país realmente está sostenido informalmente, y son las mujeres quienes lo sostienen, ya sea las hijas, las esposas, incluso las nueras. Principalmente son mujeres entonces quienes sostienen el cuidado en Chile, y eso muestra entonces esta crisis que tenemos, tanto de cuidadores formales como de cuidadores informales. Yo creo que es necesario hacerse cargo de esa crisis, y hacerse cargo de esa crisis implica actuar en distintos ámbitos. Y uno de los ámbitos es justamente el que tiene que ver con formación de recursos humanos. Y eso implica que nosotros, por ejemplo, a todos nuestros profesionales de la salud y de las ciencias sociales, también los formemos en temas vinculados con gerontología y geriatría. Eso implica que en las mallas curriculares de las carreras de medicina y otras carreras de la salud, enfermería, terapia ocupacional, también pueden haber especializaciones que tengan que ver con una mirada más geriátrica y gerontológica, y que eso comience a resultar sexy, ¿no? Que no sea que nadie lo quiera tomar o que considere que es lo peor del mundo poder estar trabajando con gerontología o con geriatría, ¿no? Con personas mayores. Yo creo que lo que tenemos aquí es que si de los 50 en adelante, más o menos, ¿no? Todos los salubristas principalmente, y los y las salubristas y los formadores de las facultades de medicina o de ciencia de la salud, que recientemente se están llamando ahora, ¿no? Plantean que todos los médicos deberían ser pediatras y tener formación en pediatría. Ahora, como se lo escuché decir la otra vez a un profesor, lo que necesitamos entonces es que los médicos y los personal o los profesionales de la salud tengan formación en geriatría, sean un poco entonces geriatras, todos aquellos, o tengan esa perspectiva para entender también esa complejidad que puede ocurrir cuando necesitamos diagnosticar y abordar alguna severidad en la enfermedad de una persona mayor, o también cuando necesitamos comprender y sacarnos la perspectiva viejista que muchas veces existe, que esconde algunas cosas, que esconde, por ejemplo, una depresión porque se normaliza que una persona mayor, alguien que está callado o alguien que está eh, que habla menos, es normal ser así cuando es viejo, y nadie piensa que eso puede ser una depresión o algún síntoma de depresión. Otra cosa importante, creo yo, es cuando se habla también de la necesidad urgente que tenemos ahora, ¿no? De formar cuidadores o entregar, hacer cursos de formación básica para cuidadores, que es algo que claramente va a comenzar a faltar en el corto plazo, cuando los cuidadores que están ahora pueden contagiarse. Ya sabemos que los establecimientos de larga estadía, así como otros centros cerrados, como pueden ser las cárceles, etcétera, donde hay una mayor concentración de población y están confinados regularmente en un establecimiento cerrado,
si hay un brote allí, el peligro y la severidad del contagio puede ser mucho más rápido y puede ser además, en el caso que estamos hablando eh, eh, en este caso de personas mayores, ¿no? De establecimiento de larga estadía de personas mayores, en este caso además, por supuesto, en términos de su daño, puede ser mucho más mortal que en otras poblaciones y puede manifestarse con síntomas mucho más severos. Entonces me parece que son como varios niveles y yo concuerdo que estamos en una deuda en ese sentido de hacer, que me pareció muy interesante e importante, como lo plantea Gladys, de hacer este oficio del cuidador y cuidadora, porque hay que sacarlo del ámbito privado y saber que hoy en día hay suficiente evidencia, prácticas y formas de cuidar que hace que el cuidado puede ser mucho más eficiente y que necesitamos entonces profesionalizar el cuidado y reconocer que el cuidado es un problema social y no solamente es un problema privado y tenemos que resolverlo individualmente. Necesitamos reconocer esto a nivel de la sociedad, dentro de este pacto Estado-sociedad que necesitamos reconfigurar. El derecho a cuidar y a ser cuidado es un derecho colectivo y no solamente un derecho individual. Y eso es algo que tenemos que reconocer, que tenemos que trabajar como país y significa necesariamente fortalecer la seguridad social. Sí, yo Gracias. quería agregar a lo que decía Alejandra Enrique, esto del fortalecer la seguridad social, o sea, a nosotros nos falta digamos, como bloque, ¿no es cierto?, importante, que es los cuidados a largo plazo. Hoy día tenemos salud, tenemos previsión, pero no tenemos cuidados a largo plazo. Tenemos programas que son de duración 1 año, con coberturas bajas, como decíamos, pero no hay una visión de largo plazo de lo que está pasando con nuestra sociedad. Fíjense, yo tuve la posibilidad de conocer la experiencia japonesa y ellos tenían lo mismo que nosotros, todo disperso, todo en distintos, digamos, como uno lo hacía en los municipios, otro en los privados, y un día dijeron, no, esto tiene que tener otra pata, que es el cuidado a largo plazo. Vamos a pagar todos un seguro, que es el seguro de la dependencia, ¿no es cierto?, pero vamos a tener atenciones súper coordinadas, súper, digamos, como establecidas frente a la contingencia de que las requiramos. Entonces, la sociedad se fue preparando, fue capacitando, tenían escuela de capacitadores para el oficio de los cuidadores, tenían carreras universitarias relacionadas con las personas mayores, y el sector privado podía participar también de estos cuidados. O sea, la verdad es que toda la sociedad se puso como al son del cuidado, y esa articulación, esa posibilidad lo da también el pensar el sistema de esa forma. ¿Ya? O sea, si nosotros seguimos teniendo programas que duran 1 año, que el financiamiento puede ser o no puede ser, va a ser muy difícil tener esa mirada a más largo plazo. Mira, perdona, muy cortito, Enrique. La verdad es que absolutamente de acuerdo con Alejandra y con Gladys, y creo que la profesionalización de los cuidadores externos, bueno, también los familiares, es pero algo urgente, porque especialmente con los cuidadores externos se produce toda una problemática, ¿no es cierto?, tremendamente delicada, que a nosotros realmente hemos atendido muchas situaciones vinculadas con abuso patrimonial y con abusos de todo tipo de parte de los cuidadores. Y eso es algo que realmente no puede seguir sucediendo. Sí, yo creo que es muy aceptado como lo plantea Alejandra. Hace años atrás en Chile se estableció una gran reforma de salud que planteó el foco en el binomio materno-infantil, digamos, la situación de mortalidad infantil que teníamos, mortalidad materna, y la prioridad epidemiológica y demográfica exigía un esfuerzo, una concentración de política
muy enfocada en eso y eso generó un cambio importante en los resultados y en el desarrollo del país. Hoy día, sin duda, ese enfoque, esa mirada de cuál es la prioridad, son las personas mayores. Y por lo tanto, Sí. cómo el sistema se adapta a eso, es primero tomando conciencia de que eso es un imperativo de política nacional, que la transición demográfica que hemos vivido no permite que nos demoremos más, y que son decisiones que hay que tomar que implican cambios profundos. Mira, yo jamás me habría imaginado estar en junio con la planificación de campaña de invierno que vivíamos todos los años, en que hoy día no hay requerimientos para los niños, digamos. Se han concentrado todas las hospitalizaciones de niños en 3 hospitales, que son hospitales exclusivamente pediátricos, y todos los otros están concentrados en adultos, digamos. Y esa es una situación que es un cambio muy drástico, muy profundo, que uno se ha visto obligado a hacerlo, digamos. Pero tiene que ver con que hay situaciones de cambio que uno lo tiene que hacer cambiar. O sea, ¿qué más nos falta como país para darnos cuenta de que en realidad la situación demográfica, la situación de necesidades de lograr un envejecimiento activo, de lograr mantener funcionalidad y todo, implican políticas integrales y dedicación de foco a eso, digamos. Yo me alegro de que estos temas salgan, porque son desafíos país, o sea, estos son requerimientos de políticas públicas que tenemos que enfocar. Y hoy día estamos justamente con 4 mujeres hablando más de cuidado, hablando justamente de los temas en que, claro, en salud hoy día el 76% de la fuerza laboral son mujeres, 76%, digamos, ¿ah? Y en este ámbito debe ser cercano al 96%, digamos, ¿ah? Que es parte de la realidad también que hay que cambiarse. El cuidado, esto tiene que ser integral, tiene que ser de todo. Son desafíos que estamos enfrentando. Yo veo que hoy día estamos en una crisis que es un tremendo problema, el tema de los cuidadores, ¿no? Pero que tiene que ver con que no hemos tenido esta mirada integral de política pública, de enfocarnos a estas necesidades. Bueno, Gabriela, no sé si quieres tú también comentar este aspecto de desafío. Yo creo que el eje de formación de oficio y de profesionalización, permítame decirlo, que nosotros en la universidad el tema de la malla con respecto al adulto mayor ha sido un reforzamiento muy fuerte que vamos a seguir profundizando en eso. Exacto. En general, la problemática de los cuidadores es algo que se ha establecido en Chile como tiene experiencia. Y el tener experiencia no significa saber. En general hay muchos cuidadores de niños, de adultos, que se han creado porque cuidé a mi pariente, después el pariente le recomendó al otro, el otro le recomendó, y se contratan por una experiencia de 20 años cuidando a un adulto mayor. Pero en definitiva no hay una educación con base. Tienen solo la expertise de su experiencia, pero no están realmente capacitados. Y pueden cometer, como decían acá mis compañeros, muchos errores igual. Y hay mucho abuso. Hay mucho abuso. Nosotros igual vemos que hay cuidadores externos que llevan por años cuidando a un residente en una casa cuyos familiares son profesionales, y no se han dado cuenta de que realmente la persona puede ser muy buena en la parte de mantenerlos limpios, higiénicamente, bien presentados, pero no saben de administración de medicamentos, no saben si es importante darle o no darle el medicamento en ese minuto, no saben de patologías clínicas, y es un riesgo bastante alto. Hay cuidadores que tienen estos cursos, como mencionaban ustedes, pero son cursos de muy pocas horas,
y que no, en realidad no es suficiente. Yo creo que sí es el minuto y ver este cambio, ¿no es cierto? Este cambio que estamos enfocados todos a atender a los adultos hoy en día y a cuidarlos y a protegerlos, que primera vez que estamos como en primera pantalla, yo creo que es importante ahora tomarlo y analizarlo. Así que sí, estoy muy consciente de esta problemática y pienso que nos pasa a todos igual. Y hay que, en el caso nuestro, nosotros tienen que pasar por una inducción previa al ingresar. Entonces, igual ahí uno se da cuenta que les falta bastante, les falta mucho. Hay mucha gente que trabaja de corazón y eso se agradece. Y esa es la gente que debería capacitarse para que técnicamente sea mejor. La persona que realmente le nace el atender al adulto mayor, porque hay técnicos que estudian mucho más tiempo, pero que no lo tienen. Entonces, igual darle la oportunidad a gente que sí, vocacionalmente, de corazón, quiere tener mejorar sus capacidades y querer estudiar en el fondo igual. Así es, este es uno de los grandes ejes de desafío. Otro de los que han salido en la conversación tiene que ver con Enrique, que... disculpa, Enrique, Sí, Alejandra, ¿puedo agregar algo a ese por eje supuesto, que me por parece que ha supuesto. estado dando vueltas de distintas maneras y creo que es importante poner el énfasis en aquello, que es la ética del buen cuidado? Yo creo que esa es una cuestión súper importante y lo mencionaron, ¿cierto? Tanto Carmen como Gladys, de que esta persona, claro, dicen ellas de distintas maneras, ¿no? Vocación, que sea de corazón, pero hay una ética y que también se puede desarrollar y se puede enseñar y se puede explicitar. Y yo creo que eso es importante porque además es sacar el cuidado del ámbito doméstico y entenderlo, en este caso cuidado a largo plazo, entenderlo como algo que requiere entonces ponerse en el ámbito público y donde todos tenemos que participar. Porque si nosotros pensamos que todos podemos tener en algún momento, por ejemplo, necesidad de cuidar a una persona mayor, podríamos entonces tener que capacitarnos en estos temas. Y yo creo que eso requiere pensar también cómo parte de estos contenidos tienen que estar desde la educación escolar. Hoy en día no tenemos, o tenemos muy poco de estos contenidos en la formación de nuestros niños, niñas, jóvenes y futuros viejos también, y viejas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cuestión de que podamos desarrollar a través de la educación también continua a lo largo de la vida, ir entonces introduciendo estas cuestiones básicas de cuidado y de cómo cuidarse también. Y también abordar los enfoques de género, como dice aquí Nancy, por supuesto. Eso es muy importante porque hoy en día una de las cuestiones que uno podría decir está más genderizadas, ¿no? Que está, por supuesto, atribuida como naturalmente solo a las mujeres en nuestra sociedad, es el cuidado. Porque además como está en el ámbito doméstico y la mujer ha sido históricamente y en distintas sociedades, aunque no en todas y no en todas las culturas, asociada o vinculada al trabajo doméstico y en ese sentido no a la provisión, ¿no? Al trabajo que se hace a lo público, al trabajo que se hace fuera del hogar. Eso quería agregar. Sí, sí, muy bien, y muy de acuerdo. Y bueno, lo han planteado acá Nancy López en el chat, y ha sido parte de lo que ha salido, lo mismo que Paola. Oye, pero hay otro eje que salió y que esto o se hace intersectorial o no se logra, digamos, no resulta. ¿Ah? Pero parece que es tan difícil trabajar intersectorial. Parece que el enfoque y la mirada de cada uno es excluyente con respecto a otras miradas. ¿Qué pasa ahí? Tú tienes harta experiencia de trabajo intersectorial, Carmen, lo mismo que Gladys. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué pasa con que nos cuesta tanto el poder hacer esto intersectorial con la mirada complementaria?
Sí, yo creo que muchas veces nosotros vemos desde nuestro propio fondo, como se dice, ¿no es cierto?, las cosas, y desde ahí tratamos de entregar ciertas soluciones, pero no se meta conmigo, son mis platas. También administrativamente es muy difícil generar esta intersectorialidad. Por lo que te decía, o sea, administrativamente los programas tienen un presupuesto y es tu presupuesto y tienes que ejecutarlo y eres súper mal evaluado si no lo ejecutas como corresponde. Entonces, ahí también hay algunas dificultades para mirar, ¿no es cierto?, la persona, o sea, dejémonos un poco de estos feudos y miremos a la persona. Eso cuesta muchísimo. Nosotros con salud, por ejemplo, que es un monstruo en términos de recursos, de personal, de todo, nosotros como Senama somos como David y Goliat frente al Ministerio de Salud, y de repente consideran nuestras opiniones, estamos súper bien, pero a veces es esto y se acabó, y nosotros no tenemos más posibilidades como de maniobra ahí. Hoy día estamos trabajando mucho más coordinadamente porque a pesar de ser un servicio súper chico, estamos como considerados con nuestra opinión y todo, porque en el fondo lo que ustedes planteaban, o sea, el tema de formación, de que sabemos de qué estamos hablando, entonces podemos dar nuestra opinión técnica, pero ha sido muy difícil, o sea, no es fácil poder convencer, y también hay un tema con las autoridades, si la autoridad no está convencida, digamos, o no está, muchas veces tiene los mismos mitos que tiene toda la población, es súper difícil trabajar en este tema, porque si la autoridad considera que los adultos mayores no tienen nada que dar, ¿para qué vamos a hacer cursos? ¿Para qué vamos a darles trabajo? O pensar en el trabajo de las personas mayores, ¿para qué? ¿Me entiende? Entonces, si no está en su mente, también es muy difícil que generar cambios o políticas sociales relacionadas con los adultos mayores que tengan un sentido y una mirada a más largo plazo. En el caso nuestro, la verdad es que yo creo que a nivel local es muchísimo más fácil. Sí, la coordinación, sí, tanto al interior del municipio, porque también nosotros hemos estado haciendo un trabajo de crear conciencia con primero con los funcionarios municipales, te fijas, ya se hizo también un trabajo o un curso con la Universidad SEC, para poner a todo el municipio en onda, digamos, con respecto a lo que es la atención y el servicio a los mayores. Eso la verdad es que queremos replicarlo a nivel de comuna. Bueno, nos pilló la pandemia, pero queremos que se extienda a nivel de servicios públicos, del comercio, y en esa tarea un poco estamos. Pero la relación para un trabajo que realmente dé frutos y que sea importante y que impacte a los mayores a nivel local es fácil, sí. Nosotros no tenemos mayores problemas con las diferentes entidades. Porque este es un desafío de cómo funcionan las políticas públicas en Chile, ¿eh? Desde, claro, como lo decía bien Gladys, desde que se hacen presupuestos sectoriales hasta que están acostumbrados a trabajar con su gente y desde su perspectiva, hasta que si no lo prioriza el jefe pasa por arriba nomás. Ha sido un problema. Yo estoy de acuerdo que en lo local la lógica es distinta, digamos, es de responder a la necesidad concreta que está enfrente y por lo tanto el ver cómo se superan estas limitaciones de cómo se organiza el Estado en la bajada de sus políticas públicas. Sí, hay mucha mayor colaboración. Y además por el rol del municipio también, y su ubicación en el espacio local. ¿Te fijas? Eso importa muchísimo. Bueno, yo trabajé en un municipio, así que también, digamos, entendí que era así. Sí, la relevancia de los gobiernos locales y el poder tener juego de autonomía para poder responder a las necesidades concretas de sus vecinos es un valor re importante, digamos. Ha estado bien en discusión en estos días a propósito de la aplicación de estrategias, digamos. Pero sí, eso es un valor el que los gobiernos locales puedan
puedan responder directamente a las necesidades locales y no estar respondiendo a visiones de políticas de lejos que por generalizar o por no tener vista local o por después darse cuenta que se desconocían situaciones locales, ver que se cometen errores que son de altísimo costo. Sí, pues. El desafío de las políticas públicas integrales y intersectoriales. Tanto se ha hablado de esto y tan difícil que parece. Oye, yo en realidad les quiero contar que estamos llegando a las 20 horas. Falta poco, se nos ha pasado el tiempo. Hemos estado conversando y compartiendo las experiencias y las inquietudes. Yo quiero que cada uno en 2 minutos nos entregue un mensaje, una propuesta o un desafío, un compromiso, lo que quieran. Ya. Esto no termina. Vamos a pasar semanas muy difíciles en que las personas mayores están viviendo una situación de mayor riesgo, en que están riesgosos, como hemos dicho acá, los brotes en las distintas instituciones cerradas, en que hay contagios altos. Vamos a tener letalidades más altas en Chile en las próximas semanas, claramente, y hay que cuidarse, pero también hay que ver cómo esto abre oportunidades de miradas de cómo poder hacer mejor las cosas y estar mejor preparado a situaciones que vamos a seguir viviendo como sociedad, y que lo que es seguro que vamos a seguir viviendo es que la importancia de políticas en torno a las personas mayores que sean coherentes, que sean productivas y que permitan un envejecimiento activo y con mayor dignidad son indispensables e impostergables. Y yo, junto con agradecerle, les doy la palabra a cada una como modo de cierre en este momento. A ver, Enrique, en nuestro caso, igual yo quiero agradecer a todas las personas mayores de Providencia, porque a través de estos llamados nos hemos podido dar cuenta que ellos han sido no solo muy disciplinados en acatar las normas sanitarias, sino que tremendamente resilientes. Fíjate que es tan reconfortante conversar con las personas, han encontrado nuevas actividades. Estos mismos espacios mayores se han constituido en una gran fortaleza como, ¿cómo se llama?, como apoyo en estos momentos para ellos. Han creado redes que han permanecido por largos años, que hoy día están muy vigentes y que significan un gran apoyo y un gran refuerzo para ellas. Así que eso me alegra. En realidad siempre hay situaciones muy complejas, pero en general la población de Providencia en ese aspecto ha sido tremendamente resiliente. Y por último, la verdad es que aparte de agradecer a la universidad y pensando que vamos a trabajar por largo tiempo juntos y que tenemos muchos desafíos, quiero en realidad agradecer y destacar el trabajo que hace todo el equipo del Departamento Adulto Mayor, que es un equipo con un tremendo compromiso, con una gran entrega y con una motivación permanente por el servicio hacia los mayores. Así que a ellos mi gratitud, mi cariñoso saludo a todas las personas mayores de Providencia y decirles que estamos ahí, siempre disponibles. Nuestro correo es adultomayor@providencia.cl. Siempre nos van a encontrar. Muchas gracias, Carmen. Yo solo quería concluir que, bueno, estamos en la mitad de la pandemia todavía. Hemos trabajado duro, pero creo que tenemos que seguir haciéndolo con nuestros adultos mayores. Incluir siempre a nuestros colaboradores, que encontramos que sin ellos en realidad es muy complejo, que ellos se enfermen es muy complejo, así que seguir estudiando, seguir poniéndonos al día, cambiando día a día, siendo mejores y fuerza para todos nomás, porque creo que todos estamos en esto y
y todavía nos falta, creo, casi la mitad del camino. Así que eso, muchas gracias por la invitación, ha sido muy agradable, muy entretenido, he aprendido mucho, así que gracias a todos. Muchas gracias a ti, Gabriela. Bueno, yo también quiero despedirme, agradecerles a todos ustedes digamos, escuchar, por también poner sus ideas ahí en el chat, que son súper importantes e interesantes para nosotros. Yo creo que el Senama no puede salir igual que como entramos en esta pandemia, o sea, creo que tenemos harto que aprender, hemos vivido, digamos, en carne propia situaciones terribles, de personas mayores que han fallecido lamentablemente, ¿no es cierto?, en esto, y bueno, todo eso tiene que calar en nosotros para poder generar mejores políticas públicas y más atingentes a nuestra realidad. O sea, eso, si no es así, chuta, nos despedimos, hasta aquí no me llevo. Yo llevo muchos años en el Senama, muchos años, y he visto como la evolución de todas las políticas que hemos ido implementando, y también fui parte de un municipio, entonces me duele cada cosa que ocurre cuando tomamos malas decisiones. ¿Ya? Y creo que en ese sentido tenemos que mejorar el tema intersectorial, todo lo que es, digamos, la mirada que tenemos de las personas mayores, la formación, y ahí la universidad nos puede ayudar muchísimo, Enrique, así que yo no te voy a soltar más después de esto, Rodrigo tampoco, así que les pido mucho apoyo en esto, porque igual necesitamos, como Senama, de todos ustedes, todos los que están ahí en los territorios, las personas mayores sobre todo, porque sin ustedes tampoco vamos a hacer cosas pertinentes ni adecuadas, o sea, necesitamos el apoyo de todos, eso. Ok, muchas gracias, Gladys. Ale. Sí. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación y el haber podido participar en este conversatorio. Para mí ha sido muy interesante escucharlas a todas ustedes y también leer las preguntas y los comentarios del chat. Me voy con varios aprendizajes. Lo primero es decir que también yo pertenezco a otra universidad, ¿no? Trabajo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y yo creo que tenemos que pensar en trabajos colaborativos también entre las universidades para ir viendo las necesidades país en este momento. Y claramente una de las necesidades país que ha surgido es la formación al menos básica en términos de cuidados en personas mayores. Y yo creo que entonces vamos a tener que abocarnos a desarrollar un curso que nos pueda dar respuesta a aquello, ¿no? Un curso online, un curso corto, un curso que acotado con las cuestiones básicas, y ahí necesitamos, por supuesto, la experiencia de todos ustedes que están en terreno y que entonces nos pueden ayudar también para ver cuáles son las mejores prácticas en ese sentido. Así que, bueno, ofrezco que podamos seguir en contacto en ese sentido, me parece muy importante. También quiero destacar los elementos que se han puesto aquí en evidencia respecto de la realidad de las personas mayores y de lo significativo de cuánto afecta la salud el estar aislado, ¿no? El aislamiento o la soledad. Creo que es una cuestión que es muy importante que podamos entregar un mensaje a toda la ciudadanía de que el cuidado de nuestras personas mayores, las personas que están solas en general, también tiene que ver con la solidaridad que se pueda desplegar en el territorio, ¿no? De saber cuáles son nuestros vecinos que viven solos, si necesitan algo, si necesita que yo le ayude o a barrer la calle, o a llevar algo, voy al supermercado, voy a hacer esto, le encargo algo. O sea, estar en contacto y también en los distintos entornos poder entonces, sí, no distanciamiento social, exactamente como dice Nancy, ¿cierto? Se ha hablado de distanciamiento social, pero es realmente distanciamiento físico lo que necesitamos. Es eso, el distanciamiento social. Necesitamos cada vez más cercanía social y sentir que somos parte de distintas comunidades. Yo creo que eso es muy importante.
porque aunque uno esté solo en su casa o sola en su casa hoy en día, porque estás confinado o confinada, te puedes sentir parte de distintas comunidades, y allí el uso de las redes sociales y la tecnología nos puede ayudar mucho en relación a eso, y afortunadamente hay muchas personas mayores que también han hecho esfuerzos o se han tomado cursos, ¿no? En los municipios y en varias universidades se han hecho cursos también para que se pueda estar comunicado, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y creo que también tenemos que poner énfasis ahí. Y bueno, yo creo que lo otro es también reconocer y irnos con este desafío de, en el ámbito en que estemos, ¿no? Ir destacando la importancia de dar una respuesta país al envejecimiento poblacional, a la necesidad de políticas públicas que puedan además reconocer e implementar y llevar a cabo los derechos de las personas mayores. Están escritos, Chile ha firmado esos acuerdos internacionales, así que creo yo que estamos en una posición, y lo ocurrido con el COVID-19 nos da la oportunidad entonces de repensar muchas cosas y en pensar el futuro distinto para las futuras generaciones también de viejos y viejas en nuestro país. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Bueno, nosotros de la Universidad CEC estamos muy contentos de haber podido desarrollar estos conversatorios. Han estado presentes los profesores, está por ahí el director de kinesiología nuestro, la gente de terapia ocupacional, gente de enfermería, también acá está Así que es parte de nuestra vocación el desarrollar jóvenes que puedan incorporar estos aprendizajes y que puedan vertirlo con una vocación de servicio hacia las necesidades de los adultos mayores en este caso. Estamos muy contentos de poder desarrollar estas conversaciones y que puedan surgir justamente desafíos que podamos implementar en mejora de nuestra sociedad. Así que muchas gracias a todos los concurrentes, muchas gracias a nuestras destacadas invitadas, y quedamos pendientes de poder seguir colaborando entre todos. Socialmente unidos, como dicen ahí en el chat. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, Gracias. gracias Adiós, Enrique, estén bien. Gladys, Chao. adiós, Gracias. gracias. Chao.